he dejado este tema porque se atravesaban el Día de la Mujer y todos estos, pero tenía preparado uno que viene, pero muy a cuento, y que ya una vez se los dije, lo del inquisidor, hablando de la libertad cedida voluntariamente. Y entonces así un bosquejo de lo que es la libertad. Digo un bosquejo porque la libertad tiene miles de vertientes. Decir libertad es no decir nada. ¿Qué es libertad? Los especialistas hablan de ella, se extienden en demasía porque hay muchísimas formas de analizar la libertad, pero nos vamos a lo más o menos conocido como es uno de los valores supremos del hombre, porque sin libertad el humano se desnaturaliza, no puede vivir sin libertad aparentemente, no puede vivir sin libertad porque nace con ella la que se llama libertad inmanente, que es el libre albedrío. Después ya, para convivir, para rebasar la etapa de la ley de la selva, establece una serie de reglas, de leyes, un entramado de leyes que le dan una libertad acotada, pero que se supone que con ella se propicia la convivencia pacífica entre todos nosotros. Se nace libre, y hay definiciones totalmente pobres, que es un hombre libre, pues el que a base de su voluntad y sus deseos puede cumplir su voluntad y sus deseos, o conforme a sus deseos, o no, todo depende de él. U otra forma de libertad, quien no está sujeto a otro, quien no es esclavo. Y acuérdense que les he hablado, esto es importante porque cuando oigan libertad negativa, parece un contrasentido, parece algo que no puede haber libertad negativa. Y alguna vez les dije como una es libertad de y otra es libertad para, y se me ocurre un ejemplo muy claro. Los haitianos ya están libres del sismo, libertad negativa, libres del sismo, pero no están muy libres para la reconstrucción del país, libertad positiva. Libertad negativa aquí o fue una gran mentira o lo que haya sido. Libertad negativa, estamos libres del contagio humano, no sé cuál. Me lo dijo varias veces la maestra Elba Ester, pero no aprendí. ¿Sabe qué? Nos hicimos bolas ella y yo. Ya estamos libres de eso, pero libres para rehacer los daños económicos no estamos todavía muy preparados. Libertad negativa y libertad positiva, muchísimas vertientes de libertad ya en la convivencia humana, libertades cívicas, libertades religiosas, libertades políticas, libertades económicas. De esto ni idea tiene lo que se quiere decir libertad económica. Y creo que haciendo bromas es cierto, porque el tipo está totalmente involucrado en eso, y yo creo que sienta mucho la libertad económica cuando día con día está enajenado en esa cuestión. Pero en fin, libertad religiosa tenemos absoluta para escoger la clase de credo político que queramos
o ninguna. Libertades cívicas, vamos a ir a las libertades políticas que tanto se parecen a las libertades cívicas. Tenemos libertad de pensamiento, por supuesto, de expresión, de asociación, de tránsito, de libre tránsito por todo el país, libertad de prensa, libertad para hacer negocios, la libertad de las posesiones, la libertad de lo que es nuestro, la libertad para un credo religioso, esto ya lo dije, libertad para votar y ser votados, la libertad para traer un condenado celular a que hora que se... Todo esto es el entramado, repito, de libertades que nos hacen vivir en convivencia. Entonces es una grandísima mentira. Libertad de pensamiento. ¿En dónde está la libertad de pensamiento? Si todos piensan, créanme que yo no, con el criterio de los comunicadores de los medios de condicionamiento de masas, que son simplemente voceros del sistema de poder del que forman parte. Oyen ustedes en determinado momento como todos hablan del balazo a Cabañas, y todos con las mismas suposiciones, todos con las mismas hipótesis, todos opinando exactamente igual, no que el balazo se lo dio así, no, pero ahora va a quedar así, no, pero dice el procurador, todos lo mismo. No hay libertad, no tenemos libertad de pensamiento. Pensamos no con nuestra mente, con la mente ajena. Yo hice un artículo en el que al final les decía esto, y hagan nada más este pequeño ejercicio de autocrítica. Estoy hablando esto de política. ¿En dónde lo aprendí? ¿En qué aula? ¿En qué libro me lo enseñó? ¿Dónde aprendí esto que estoy diciendo? Y van a darse cuenta de que es lo más volandero, lo más deleznable. Se lo oía estos tipos que están al servicio del poder y que, como les digo, nos vuelven colaboracionistas del poder por pura ignorancia. Pensamos, decimos, expresamos todo lo que ellos quieran. ¿En dónde está la libertad de pensamiento? La libertad de expresión es la mentira más obvia que yo pienso. Si se reflexionara un poco, se vería lo grotesco que es la tal libertad de expresión, porque hay una asociación por la libertad de expresión que me envía a cada rato boletines de prensa por la libertad de expresión, y se supone que son ONGs, que son organizaciones no gubernamentales. Pero ¿quién puede tener libertad de prensa cuando la prensa es un corporativo carísimo, un periódico, una radio, una televisión? No únicamente son parte, no únicamente se deben a quien les proporcionó la concesión o el papel para el periódico, sino que son parte de ese mismo poder, lo que llaman la superestructura, y cuidan sus intereses, no los nuestros. Libertad para estar informado. Primero, las agencias internacionales escogen las noticias, la forma y el fondo de las noticias lo escogen ellos. Luego vienen esas noticias ya rasuradas, y aquí
los jefes de prensa, los jefes de información, rasuran a su vez en función de este medio y de estos políticos en el candelero esas noticias. Y luego los lectores de noticias, hasta con lenguaje gestual, están mandando un mensaje que el aturdido, pasivo, dependiente, enajenado toma sin ninguna reflexión, sin reflexionar si sea cierto o no, o en qué medida hay verdad en ello o hay mentira, y va como si fuera una comida indigesta, a vomitarlo enseguida. Anoche lo oyeron en las noticias con todo el comentario, y ahora en el trabajo o pensamos esas cositas que no dan dinero, ahí está repitiendo lo que oyó, pero ni cuenta se da de que no son sus opiniones, de que son opiniones ajenas, que él nunca ha leído un libro de teoría política, que nunca ha pasado por un aula, ni tiene un profesor, nunca lo ha tenido. Ese derecho que tenemos a hablar de política sin saber ni tula lo que es la política, simplemente repitiendo lo que escuchamos y vimos en la tele. Una tele, unos medios que mueven a las masas a base de dos resortes poderosísimos, los que mueven el mundo: el miedo y la codicia y el miedo. La codicia, el pobrerío, las masas. ¿Qué codicia? Sí, la codicia de tener mañana que comer, de llegar a la quincena, al término de la quincena con un poco de dinero. Y el miedo al mañana y el miedo por la inseguridad, se manipula el miedo y se manipula la codicia. Miren ahora cómo se está sublimando la nota roja. Miren ahora cómo el miedo lo están manejando con aquello de que no hay empleos y solo les podemos dar esto, aquello, y el miedo al siguiente día se dice: ¿cómo no va a haber dinero en México? Miren cómo están los lugares estos de venta, los grandes almacenes. Es la prueba de que hay dinero que podía ser ahorro, pero a nadie le importa ahorrar. ¿Qué mañana tenemos? No hay un mañana, no hay ahorro. Entonces vámonos al almacén, o se vuelve uno, fíjense, ajonjolí de todos los moles. No le entendieron. El mol, donde se come, ajonjolí de todos los moles. Bueno, entonces, esto nada más en lo que se refiere a la libertad de expresión. Un día de estos les voy a replicar a los que me mandan boletines: no le estén haciendo al tonto con la libertad de expresión. Si alguien de ustedes quiere decir que ese es espurio, que ese es impuesto, lleve su colaboración al periódico o llegue a Televisa diciendo: quiero decir esto. A ver cuánta libertad de expresión hay. Les van a decir: está muy bien tu artículo diciendo que ese es un hijo. Muy bien, ahora tú busca dónde se publique. Si hay libertad de expresión, búscale dónde. Es absurdo imaginar que hay libertad de expresión. Libertad de consumo, allí sí el que quiera. Qué manera de fomentarlo. Y qué Día Internacional de la Mujer, como si realmente honráramos a la mujer, como si no fuéramos misóginos asquerosos. Uno es misógino y además, ¿qué van a poder organizar un desayuno si no se ponen de acuerdo? Lo vamos a hacer los hombres. Los hombres sí somos sensatos. Bueno, entonces,
uno por uno, libertad de tránsito. El 11 nos dice que por todo el país, no solo por la ciudad, sin ninguna clase de papeles, el mexicano puede recorrer todo su país, empezando calle por calle. ¿Cuántas calles no están cerradas sobre pretexto de la inseguridad? Y yo les digo en radio, si es una excusa válida el cerrar una calle porque hay inseguridad, también es una excusa válida que un jovenazo que trae todas las hormonas encima tome en la noche cualquier mujer. Yo no tengo mujer, entonces, ¿en dónde está mi culpa? No, las calles pertenecen a todos y cerrar una calle es asqueroso porque están violando la ley y las autoridades ahora acaban de hacer un nuevo reglamento, ahí lo tengo en el coche, el artículo 14, prohibido estrictamente apartar lugares en la calle. Esa es una cosa menor en relación a tantos desafueros de estos. Prohibido. ¿Para qué le hacen al tonto? Está prohibido, ya hicieron la ley, pero no tienen la fuerza, la voluntad, lo que sea, para cumplirla. Ahí tienen ustedes que a quien se le inflaman, pues cuestión del tiempo, mucho frío, mucho calor, ponen un obstáculo. ¿Por qué? Pues frente a mi casa, pues sí, pero la calle es de todos. Tu casa nadie te la toque, tu casa es sagrada. Pero la calle no, la calle es nuestra, de todos. Hágale uno entender a estos infelices, a estos felices poseedores de un obstáculo, desmenuzando cada uno de nuestros derechos, votar y ser votado. El PRI puso un candado, no puede haber candidaturas independientes. Votar, dice el filósofo en la mañana, aludía a eso, que simplemente si el voto se respetara, aquí no se respeta el de Washington, el de la Casa Blanca, pero en fin, si se respeta el voto, se está simplemente, como que cuando hablo de esto se empiezan a caer, se está simplemente escogiendo nueva gente que nos siga oprimiendo económicamente, nada más, porque en la superestructura, el sistema de poder tiene sus partidos políticos, y sus partidos políticos escogen a los candidatos. Tú elegiste, entonces no te quejes, tú tuviste la libertad de escoger, pues sí, entre los que tú me pones, que son, imagínense Chucho Ortega, o los que Chucho Ortega propone. Entonces el derecho al voto es otra de las mentiras enormes que tiene la libertad de que goza el mexicano, de modo tal de que el mexicano, dice la Constitución, puede hacer todo lo que no está prohibido en la Carta Magna, todo lo que no está prohibido. Y en la realidad, el mexicano tiene un estrecho, muy estrecho margen de acción, que es el que le pone las leyes, muy estrecho. Ahora, es de tal manera algo opresivo que esto lo pone muy en evidencia una novela de un inglés, Godwin, El Señor de las Moscas. ¿Quién lo ha leído? No, si les digo que agarro puro virgencito en materia de cultura. No. ¿Qué es eso? Ofender después. Bueno, aquí unos niños de escuela, unos niños de una escuela superior, unos niños ingleses que vienen, que están educados, pero
con lo mejor de la pedagogía del mundo, van en un avión y el avión se estrella en una isla y queda nomás la rumpla de escuincles. En ese momento se termina el imperio de la ley. El más fuerte, el más audaz, se erige como el que manda en aquel mundo. Se circunda de unos fortachones y es algo inenarrable ver la crueldad, porque hay uno que continúa con las reglas morales, la educación de la escuela, y les dice, pero ¿qué está pasando con ustedes? Pobre del hombre, del niño este, que continuó rigiéndose por las leyes de la escuela, por la cultura establecida. Se vuelven salvajes peor que los adultos. En ese momento se terminó la ley. La ley nos tiene así, puros niñitos bien educados, en el sentido de que apenas podemos caminar en medio de esa pequeña selva, pequeño bosque de leyes. Y para no ir más allá, en todas las libertades, que no es cierto que tenemos más que en el papel, el espíritu de la cultura está regido por el espíritu de las capas superiores. Ellos, los de allá arriba, imponen modas, formas de ser, de hablar, de pensar, películas que ellos hacen, y que todo lleva a una tabla de valores suya. Aunque tenemos libertad de comercio, el comercio es el libre comercio del TLC, el libre comercio que se llama el capitalismo salvaje, donde no hay regla ninguna. Aunque tenemos esa libertad, no es cierto. Ellos imponen la tabla de valores por medio de su arte. Las películas de Hollywood, piensen, no ustedes, a lo mejor algunos de ustedes piensa a lo Hollywood en el tal Oscar. A mí me pega en las amígdalas cualquier plática y las tengo que soportar. No, pues se lo ganó esto el Oscar y ya se lo iba a ganar. Premios, seres humanos adultos. Juro que a mí me propusieron Premio Nacional de Periodismo y premio de los periodistas. Y Mario es el presidente, no lo era cuando me propusieron, pero Mario, mi amigo, le digo, pregúntale a Celeste si me propusieron o no. Ella me propuso 2 veces y acá da vergüenza un adulto andar con premios. Y miren lo que son los premios. Había un honesto hombre de izquierda y le dijeron, ¿quieres premio de periodismo? Claro que sí, y escribió, tiene una columna, voy a ir vestido así, saco azul marino y que sabe qué, curándose en salud, haciendo gala de cinismo. Ya lo dije yo, no me lo digan ustedes, ya lo dije, soy un bribón. Ahora no solo es un reaccionario asqueroso, sino que escupe lumbre contra Ebrard, contra López Obrador, lo que hace un condenado premio. Dice Sabater, el verdadero varón está por encima de los premios. Los premios lo abaten. Y otra cosa, un premio siempre enajena, siempre coopta. ¿Qué libertad puede tener un premiado por el gobierno? ¿Qué libertad puede tener? Yo conozco uno que fue mi amigo
y gritaba libertad de expresión. Fue allí conmigo a Radio UNAM, le di una pequeña teorización. ¿Cómo puede haber libertad de expresión? Mira esto, aquello. Así que ya no grites como puerca atorada porque te sacaron de la cuna. Bueno, sí, ni modo. Pero no se quedó callado, no se quedó en paz. Se comunicó por interpósitas personas con Salinas. Le dieron un espacio en Radio Educación. Pagan una miseria, yo sé cuánto pagan, pero el hombre se llenó de privilegios. Había hecho un viaje de pegaja con un presidente, pues comió tarugadas creo que por la India y vino diciendo: me quisieron envenenar por mis ideas. Estábamos juntos platicando, se tomaba 2 o 3 copas, le decía yo: ¿verdad que eres puro hablador? Bueno, pues hay que aparentar ante la chusma. Bueno, gritó tanto hasta que Salinas le dio ese espacio en Radio Educación. Y luego dijo: y me prometieron el Premio Nacional de Periodismo. Y dije: yo no sé cómo soy tu amigo. Yo mismo sigo de tu amigo y mi propio corazón se iba a reír. Es una frase sacada del Eclesiastés. Entonces, perdón, entonces, chispas. Un poco de lo que es entregar la libertad, porque la libertad es lo más valioso del humano y no hallamos cómo entregarla y a quién. Y como les digo, con tal de no tenerla, pues esto ya lo hemos hablado tanto, tratamos de pertenecer. Yo pertenezco al club, yo pertenezco a la mafia, yo pertenezco a la logia, yo pertenezco al partido político, yo a este credo religioso, yo pertenezco a Nueva Izquierda. Hasta duele pertenezco, y el que pertenece ya está en paz, ya está tranquilo, ya entregó lo mejor que tiene, que es su propia libertad, pero ya no hay responsabilidad ninguna. Imagínense a los que han tomado su libertad y han hecho con ella, han sido inmortales, así sea en el mito. Recuerden ustedes que la mitología es una serie de relatos ficticios que responden completamente a la verdad. Hablé la vez pasada de Prometeo, que un hijo de la tal que solo hizo inmortales a los hombres. Las mujeres no tenían alma, no podían tener alma. Les dio el agua de los dioses a los hombres. Las mujeres, ya cuando pasó el auge de ese patriarcal, de la cultura patriarcal, poco a poco fue ganando espacio la mujer y se acabó esto de que con el agua de los dioses, el agua sagrada de los dioses, se adquiría alma, porque antes no tenían y entonces se morían para siempre los hombres y las mujeres. Él lo que hizo fue robar ese fuego sagrado para los hombres. Las mujeres morían y ahí se terminaba todo. Pero lo que vale en él, en esto de la libertad, es que lo hizo sabiendo lo que le iba en la empresa, y cuando lo atan en una roca del Cáucaso, sigue en contra de Zeus. Y Océano, que es un personaje, le dice: nomás con que le pidas perdón a Zeus. Dice: todo tirano nuevo es muy riguroso. Un tirano que ya tiene tiempo ya no es tan estricto, ya no es tan vanidoso, ya no es tan pagado de sí mismo, y empieza a ser un poquito más
tolerante, pero este que acaba de subir, a mí, dice, a mí Zeus nunca quiso rendirse. Luego tienen a Héctor y a Aquiles. Sabían que si seguían en la lucha iban a morir, porque de otra manera no caía Troya, o de otra manera iba a ser tomada la ciudad. Cada uno haciendo su deber. Uno mató y murió, el otro murió y mató, pero sabían, voy a morir, y no se movieron de su sitio. Fueron fieles a su destino que ya conocían. ¿Y para qué hablar de Antígona, que para mí le tengo tantísima veneración a la compañera, que como les digo, escribió sobre ella un asquerosísimo misógino, genio de genios, pero misógino horroroso, que es Sófocles. Él es el que hace decir por boca de Eteocles a las mujeres, ganado insufrible. Imagínense ya nomás el resto. Pues ese escribe, delinea, modela a Antígona, que no estaba para ser heroína. Ella no fue educada como Aquiles para ser, o Odiseo para ser héroe. No solo acababa de dejar, no de sepultar a su padre, porque su padre en Colono llegó a una especie de pozo, fue cayendo y se fue al inframundo. Ella se enamoró del hijo de Creonte, estaba enamorada, se iban a casar por la iglesia y por el civil, pero quien sepulta a Eteocles, a Polinices, Eteocles quedó en plan de héroe, los dos se mataron los hermanos, quien entierre a Polinices será enterrado vivo. Dijo Antígona, pues es mi deber de hermana enterrar sus restos para que no vaguen 100 años por las orillas del río Cosito, muertos de sed, de sangre, como vampiros. Una tierra amasada, templada con lágrimas. Dice Creonte, te entierro viva. Y dice Antígona, ni tú ni yo tenemos problema, yo cumplo con mi deber y tú cumples con el tuyo. ¿En dónde está el problema? Y como les digo, ella es la que nos enseñó la maravilla que es la resistencia civil. Tú acabas de emitir un edicto injusto. Los dos hermanos, Eteocles debería haber dejado su lugar a Polinices cada 7 años. Era un PRI reforzado, no cada 6. Y Eteocles le dijo a Polinices, ¿sabes qué? Lo que pasa es que no. ¿Cómo de que no? Y allí surge la discusión. Dos hermanos. La razón un poco más asistía a Polinices, sino al que se amacha con el poder, que es Eteocles. Pero como Eteocles era el que defendió a Tebas, el que estaba en el poder, ya de manera injusta, a ese todos los honores, y al otro que lo atacó, nadie lo entierre, sus restos no los entierren, porque serán enterrados vivos. Como el edicto era injusto, dijo Antígona, no te voy a obedecer, si soy el rey y voy y es un edicto legal, por supuesto que es un edicto legal, pero no legítimo, va contra las leyes naturales, y contra las leyes naturales yo no te voy a obedecer, te castigo, castígame, cada quien hace su deber. Entonces la desobediencia civil es legítima,
cuando una ley es injusta, es absolutamente legítimo el no obedecerla. Cuando es antinatura, cuando es un engendrillo como lo que el Chucho está haciendo con Nava, el Chucho que es capaz de aliarse hasta con su madre, a la que no puede ver ni en fin. Entonces, estos son héroes que tomaron su libertad y no transigieron. Hay un personaje, se los recomiendo, no, se van a aburrir, si no le toma uno el cogollo del minuto que dijo López Velarde. Melville, el autor de La ballena blanca de Moby Dick, tiene un relato largo, una especie de novelette que se llama en francés novelita, lleno de símbolos, que se llama Bartleby. Y todos los símbolos no son más que uno. Era un escribiente Bartleby. Páseme estas copias. Callado, siempre callado. Hágame estos otros, dictado, pásemelo en limpio. Callado. Y un día le dice el que cuenta el relato, el autor: llegué y, según mi jefe dijo, que me pase esto en limpio. Preferiría no hacerlo, dijo. Aquello fue un bombazo. Preferiría no hacerlo. Y de allí en adelante, su frase fue: preferiría no hacerlo, pero no con alarde ni nada, como si dijera, siento un poco de frío, como si dijera, voy a comprar un refresco. Preferiría no hacerlo. Bueno, ya se acabó el día, lárguese. Preferiría no hacerlo. Aquí no hay dónde. Vaya a su casa, preferiría no hacerlo. Se quede en el edificio. En fin, el edificio cambia de manos. Ahí está ese. El nuevo dueño le dice: oiga, la brega, preferiría no hacerlo. Y el hombre se frena, se congela en su preferiría no hacerlo. ¿Y hasta dónde lo lleva el enfrentar las leyes, la lógica? Se dice que es el antecedente y el antecesor legítimo de toda la literatura de Kafka, porque ¿a quién se le ocurre un personaje tan extraño que simplemente preferiría no hacerlo? Cae a la cárcel, ándele, coma, preferiría no hacerlo. Y todo es preferiría no hacerlo. Y el final, pues ya ustedes lo verán, es previsible. Un hombre que rompe con todas las reglas, y luego los estudios sobre Bartleby llegan a ser inauditos, porque se habla de que no hay Dios para él, de que hay un Dios para él como para nadie, que el infinito, que punto de no retorno, punto de quiebre. Hay una de análisis enormes, enormemente sustanciosos sobre un hombre que, tomando su plena libertad, dijo: preferiría no hacerlo. Esto todo viene a cuento con que unos cuantos, y miren los unos cuantos, ya no les voy a decir más que un párrafo, y perdónenme, empieza uno tarde y ya no puede uno decir grandes cosas. La historia la voy a decir dentro de 8 días. Ya no hablo de libertad, les leo esto y les hablo mejor de moda femenina, que es lo único que conozco. Bueno, miren, el inquisidor en el siglo XV llega a Toledo Cristo, y
comienza a hacer lo que sabe. Pobre Señor, no sabe hacer más que milagros y consolar a los pobres, lo que él sabe. El inquisidor se le queda viendo y le dice a los sayones: torínenmelo y lo meten en una de las Bartolinas. Ya cuando está preso, esa noche va el inquisidor y le dice: mañana te quemo vivo por esto y esto otro. Dentro de 8 días vemos la maravilla que es la libertad que se entrega, en este caso a los curas, pero también al gobierno, pero también a la tele. Primero a la tele, ahorita no se hagan los tontos, comen y a clavarse a 2 posas, se decía en el siglo de oro, a 2 posas. Son las palabras, la palabra más bella de posas, bueno, a la tele. Pero hay una excepción, quiero decir, dice el inquisidor: mira, todos han entregado su libertad. Y oigan esto, le dice: tu eminente profeta Juan, en su simbólica visión del Apocalipsis, dice que ha visto a todos los participantes de la primera resurrección y que eran 12,000 por cada tribu. Para que fueran tan numerosos debían tratarse más bien de hombres más que de hombres de verdaderos dioses. Esos han soportado, es cierto, tu cruz y una existencia en el desierto, alimentándose de insectos y raíces, y puedes en efecto sentirse orgulloso de esos hijos de la libertad y del libre amor, así como del sacrificio sublime hecho en tu nombre. Pero recuerda que más que hombres fueron casi dioses, y que solo había unos millares, y todos los demás. Está diciéndole a Cristo que unos cuantos, unos millares de idealistas usaron su libertad, y como creían en Jesús y en sus enseñanzas, estuvieron a la altura de lo que Jesús les dijo, lo que Jesús ordena, y fueron heroicos, cumplieron con las leyes, amaron al prójimo como a sí mismos, etc. Pero unos miles, y todos los demás, estos miles son los que valen la pena. Estos miles son los idealistas, estos miles son los humanistas, estos miles son los que van a sacar la cara por toda la chusma, por todas las masas populares que hoy en la tarde van a clavarse a ver televisión. Unos cuantos miles son los que siguen a Jesús, y simbólicamente unos cuantos miles son los que utilizan su libertad. Los demás la entregan a la tele, que es la encargada de hacerla llegar al sistema de poder. Y como les digo, todo el espíritu de la cultura está regulada por su tele, su cine, sus canciones, sus obras de teatro, sus telenovelas, sus modas, sus Óscares y suciedades de esas. Todo está regulado por ellos. Y luego, ¿por qué somos tan infinitamente mediocres? Contrólese a uno de esos, ya se controló a todos. Ya se hizo que uno de esos hablara un disparo a Cabañas, y ya todos van a decir lo mismo. Se controla a uno, ya se controla a todos. Hice un artículo en donde dije yo: a una señora inoportuna 3 veces la han balaceado para que deje de ser alcaldesa de un pueblo de Michoacán. En la segunda le mataron a su esposo, y ella herida en la tercera ocasión, de nuevo herida en un hospital de Michoacán, de Morelia,
decía, soy la presidenta municipal y no me muevan de aquí, no me mueven de ahí. Herida, ya viuda. Y yo decía, ¿para qué meten estas noticias tontas cuando Cabañas esté en el hospital? Eso así de manipulados somos. A nadie le interesó esta señora de apellido espérame, Rodarte, no, algo por el estilo, se me ha olvidado en este momento. A nadie le interesó, 3 veces la ha balanceado el narco, la ha dejado viuda, en su cama de hospital dice, yo soy la alcaldesa y no me estén fregando. ¿Qué tipaza de mujer mexicana? Digo mexicana, pues somos mexicanos. Y pasó inadvertida la rociada de balas por 3ª ocasión. Inadvertida el mismo día que a ella la balacearon, a un vicioso en un burdel caro, yo creo, le meten un balazo y la chusma de los mediocres así, porque se los dice la tele. Y esta señora, así somos y da vergüenza. Ahora, yo que me las doy de leído, ahora estoy descubriendo a Carlos Montemayor, ahora que se ha muerto, un poeta de primera. Es extenso el poema pero pues les debo lo demás. Miren, quisiera ahora estar sentado en una gran piedra bajo los árboles y sentir el paso del viento, o leer, o pensar, dejando pasar estas horas, a la orilla de un río donde mi hijo pudiera bañarse mientras yo lo contemplara fumando, o estar en un huerto fresco en otoño, cuando se varearan los nogales y las nueces cayeran sobre la tierra como en mi infancia. Sí, estar ahora en un huerto fresco donde mi madre volviera a vivir y se sentara a mi lado bajo la sombra a conversar de esos años, a descansar del sol entre los nogales y los álamos de nuestra casa antigua y aspirar a la fragancia de las frutas, el mismo aire que yo, y quisiera subir a una montaña desde donde pudiera contemplar mis tentaciones reunidas, mis tentaciones reunidas, postrándose a mis pies con todos sus reinos, desplegando su perversiva soledad, su persuasiva soledad. Van a oír el final. Quisiera estar con mi hija, pero no tengo una hija, que cantara y bailara y que me preguntara cómo era mi pueblo en mi infancia. Quisiera que esa hierba fuera conmigo a todos sitios, pero estoy aquí, contento con esta tristeza de mi memoria, contento con mi cuerpo que siente la tarde. Estoy aquí esperando, fíjense, esperando, oyendo las voces de las gentes que conversan, el ruido de los autos que pasan junto a mi casa en las horas de esta tarde, oyendo mi voz preguntando en la casa donde no hay nadie. Estoy aquí esperando, como esperar algo que no llega, como esperar a alguien que nunca dijo que vendría. Es desolado, es la esperanza, es la gana de remontar el río. Como dice López Velarde, fuérame posible remontar el río de los años, como esperar a alguien que nunca me dijo que vendría. Este es Carlos Montemayor y les debo el relato del inquisidor y esa gente que da vergüenza con su forma de delegar en los demás. La más hermoso que tiene uno, la libertad, y se la entrega
por lo pronto al gobierno, y como le entregó su libertad al gobierno, ahora le exige, si es mi aliado. ¡Cuánta ignorancia la nuestra! Mejor ya, se da coraje, vámonos a comer.